Buenos días a todos. El día de hoy vamos a comenzar ya con el tercer parcial en el que vemos electricidad. Am, He estado revisando algunos exámenes, de hecho, pues, ya les tienen que aparecer en la plataforma. Decirles que los resultados de repente no son satisfactorios, ni para ustedes como estudiantes, ni para mí como profesor. Y qué sé yo, espero que se hayan aprendido lecciones, sobre todo a la hora de preguntar y a la hora de... Vamos a empezar a compartir pantalla para que no solo vean un nombre ahí. Sobre todo a la hora de preguntar, a la hora de hacer las tareas. Es importante que hagan las tareas a tiempo. Es importante que ustedes mismos hagan las tareas. Yo sé que lo más fácil son 15 ejercicios. Tengo 5 amigos en la clase, hacemos 3 cada uno. De todos modos, ¿qué importa? No, ¿verdad? La tarea sirve para que ustedes estudien. Si ustedes no leen el libro, si ustedes no ven los videos, si ustedes no entienden lo que estoy hablando en los videos y no preguntan, si ustedes tienen ahí un montón de ejercicios que no entendieron y no preguntan de qué van, no usan las horas de consulta, entonces yo lamento decirles la verdad, pero no les va a ir bien en la clase. ¿Sí? Entonces, y eso no es que yo sea un ser tiránico, todopoderoso que los está aplazando, ¿verdad? Ahí son ustedes mismos, porque sobre todo en educación virtual, en general en educación universitaria, el peso cae sobre el estudiante. Y yo puedo venir aquí y creer que estoy explicando algo bien y de repente lo estoy explicando mal y si nadie me dice nada, pues yo lo sigo explicando igual. ¿Sí? No, no es que yo sea el mejor profesor del mundo, en ningún momento. Entonces sí se necesita esa retroalimentación, sí se necesita que ustedes estén estudiando a diario y sí se necesita que ustedes estén haciendo preguntas, que vean los videos, que lean el libro, que hagan ejercicios. Si no hacen ninguna de esas cosas, pues muy difícilmente va a resultar que el examen venía súper sencillo. De hecho, el examen estaba bastante complicado. El examen estaba para alguien que había estudiado mucho. Uh, entonces va a ser bien difícil que digamos que a la hora del examen, por decirlo así, las respuestas les vayan a caer del cielo o algo por el estilo, ¿verdad? Aquí hay que estudiar a diario, hay que estudiar bien, hay que entender lo que se está hablando. Si ustedes en algún momento sienten que yo estoy explicando mal, porque lo puedo hacer, por supuesto, después de todo, pues, soy un ser humano, pues me dicen, me escriben al Telegram, licenciado, incluso puse una encuesta de qué les parecían los videos, de si estaban bien o no, si sentían que iban entendiendo o no, pero, o sea, si no me dicen, yo no puedo hacer nada. Entonces, después de ese sermón, ya, no la mitad, adelantar el video, a ver a dónde termina el sermón, pero pues espero que tomen consejo, ¿verdad? No se los estoy dando por maldad, nadie da un consejo por maldad, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a lo que nos compete ya, vamos a estudiar el capítulo 21, es electricidad. Electricidad. Entonces, pues aquí, electricidad, la electricidad es algo que se ha estudiado aproximadamente desde hace 2500, 3000 años, estudiado por los griegos, los egipcios, los persas, los chinos, los hindúes, etcétera. Y hay varios experimentos muy interesantes en los que, por ejemplo, si se frotaba un material y luego se acercaba a otro, estos se atraían. Sí, ahí es como se descubre la electricidad estática. La convención de signos que tenemos actualmente, que es que, por ejemplo, los electrones, ya vamos a hablar de qué son, pero me imagino que la mayoría medio conoce el término. Si no, pues los electrones son partículas cargadas negativamente. La convención que tenemos actualmente de partículas negativas, partículas positivas, o carga positiva y carga negativa, se la debemos a Benjamin Franklin. Él, en una serie de experimentos con unos cometas y unas llaves, pues fue el que instituyó la convención que tenemos de a qué llamamos signo positivo y signo negativo en cuanto a la electricidad. De hecho, es una convención desafortunada porque lo que viaja en los cables de electricidad que tienen en su casa en realidad es la carga positiva. Sí, entonces eso lleva a un montón de cosas que son, digamos, contraintuitivas cuando se estudia corriente eléctrica, que la vamos a estudiar, si no me equivoco, la siguiente lección, el siguiente capítulo.
Pero por mientras nos compete estudiar carga eléctrica. Entonces, un principio fundamental de la carga eléctrica es que cargas del mismo signo se repelen. Y cargas de signos opuestos se atraen. Y aquí no importa la magnitud de la carga. O sea, al final, si tienen el mismo signo, se van a repeler. Es decir, dos cargas positivas siempre se repelen. Dos cargas negativas siempre se repelen. Pero una carga positiva con una carga negativa, sin importar su magnitud, siempre se van a atraer la una hacia la otra. Lo de cuál se mueve más rápido, pues ya vamos a ver con la ley de Coulomb, estudiando las fuerzas, la aceleración que tendría cada una, y pues fuerza igual a masa por aceleración, y por ahí va la cosa de cuál se va a mover más rápido, digamos. Pero pues, en otro caso, esto lo vamos a tomar como un principio general. ¿Sí? Las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de signos opuestos se atraen. En la naturaleza, pues la naturaleza está formada por bloques, ¿sí? Que son los átomos, que me imagino que ustedes lo conocen, no sé si han llevado alguna clase de química. Entonces, el átomo está formado por un núcleo que contiene cargas positivas y cargas neutrales. Vamos a poner ceros aquí. ¿Sí? Que son los protones y los neutrones. Neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra. ¿Sí? Y alrededor de acá, pues anda por ahí orbitando los electrones. Normalmente hay tantos electrones como protones, al menos en estado natural, todos los elementos son de carga neutra en varias capas. ¿Sí? Eso también se estudia, por ejemplo, en química. Sí, y los electrones pues tienen carga negativa. Sí, de hecho los electrones son los que se pueden mover, digamos, en átomos, porque son los que tienen una mayor libertad. Estos protones y neutrones están bastante restringidos a solo habitar en el núcleo de los átomos. Otro principio fundamental, es bastante importante, es que la suma algebraica de todas las cargas de cualquier sistema cerrado es constante. Entonces, imagínense ustedes que tengo, qué sé yo, un sistema cerrado en el que tengo dos electrones, dos protones. Entonces es imposible, si el sistema es cerrado, es imposible que este electrón de repente desaparezca. Se haga humo y ya, de repente, porque antes tenía carga, antes este sistema tiene carga neta cero, ¿verdad? Porque el electrón y el protón tienen la misma carga, tienen la misma carga en magnitud. Entonces, la carga neta, C neta la vamos a poner, es igual a cero. Entonces, es imposible, no existe ningún proceso físico en el que este electrón simplemente desaparezca y haga que la carga neta después, voy a poner aquí inicial, aquí final, sería menos 1 más 2, 1 positivo. Eso es imposible. Sí, lo que puede pasar y lo que pasa en la naturaleza es, por ejemplo, que esto decaiga, aunque el electrón, en realidad lo que pasaría es que esto decaería en un neutrino
con un antineutrino, y luego esto pues, en un neutrón de polaridad izquierda. Pero bueno, no hay que meternos en esos rollos. El protón no decae. Entonces imagínense que de repente tenemos un neutrón por aquí. Los neutrones sí pueden decaer. Entonces aquí a lo sumo lo que puede pasar es que esto decaiga a un protón, a un electrón y a un antineutrino del electrón. Entonces al generarse estas dos, la carga neta sigue siendo cero. Pero es imposible, bueno, los que estudian física ahí cuando vean física moderna, y si no, pues se los cuento yo de todos modos. Es imposible que exista un proceso en el que la carga neta de un sistema cerrado cambie. La carga tiene que ser exactamente la misma. O sea, es imposible que de repente, como les digo, tenga este electrón aquí y se haga humo, desaparezca. Eso no puede pasar. Sí, y ese es un principio físico. Okay, si bien los protones y los neutrones están formados de pequeñas partículas, incluso más pequeñas, llamadas quarks, que son las que en realidad constituyen la realidad, los quarks junto con los leptones, que son los electrones, muones y tauones. Uh, si bien los protones y los neutrones están formados de partículas más pequeñas, con carga más menos un tercio y carga más menos dos tercios de la carga del electrón, eh, si bien eso es así, en realidad, por ejemplo, un tercio debería ser la carga fundamental y decir que el electrón tiene 3 veces la carga fundamental. La convención es que nosotros decimos que la carga fundamental es la del electrón, la carga, y por lo tanto la misma del protón, ¿no? Esto debido a que no se pueden observar quarks habitando solos en la naturaleza. Sí, entonces por eso es la convención. Otro principio importante es que ustedes nunca van a encontrar carga de, digamos, 2.45 electrones. Esto no existe. De 3.33 electrones. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, en la naturaleza, y lo voy a poner en rojo también porque es importante, en la naturaleza, la carga observable está cuantizada. Entonces, pues finalmente decir que, ¿qué es la carga? Ustedes se pueden preguntar. Y si no, pues yo les hago la pregunta, ¿qué es la carga? Pues se puede decir que es una propiedad de todas las partículas o de todas las cosas que cuando existen en la naturaleza, ¿sí? Porque todo está formado por elementos químicos, entonces todo está formado de estas o de estos bloques que tienen carga. Entonces, nos interesa estudiar esa propiedad en particular que tiene los bloques de la naturaleza para entender mejor la naturaleza. Pues de todo ese es el fin de la física. Okay, eso con respecto a la sección 21.1. Vamos a la 21.2. Se llama conductores, aislantes y cargas inducidas. Entonces, pues lo lógico sería definir qué es un conductor. Un conductor es un material que deja pasar la carga fácilmente, que deja viajar carga fácilmente. El cobre es un excelente conductor. De hecho, pues, todas las casas tienen alambre de cobre para el funcionamiento de su electricidad residencial. En general, los metales son buenos conductores. Creo que el platino y el oro blanco son los mejores conductores de electricidad del mundo, pero obviamente sería muy caro poner alambre de oro en las casas. Entonces se utiliza el alambre de cobre, sí, que es un conductor casi igual de bueno. Los aislantes, por otro lado, serían los opuestos a los conductores. Es un material que impide
que la carga viaje fácilmente. Cosas como rocas, tierra, el papel bajo agua es buen conductor. Eso es lo que me ocurre. El cemento es mal conductor, por ejemplo. Ah, cosas por ese estilo. Impide que la carga viaje fácilmente. Sí, y esas son las definiciones. Si bien se dijo aquí arriba que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos opuestos se atraen, pues puede darse el caso de que tengamos un conductor que originalmente está neutral y eso, el proceso que va a pasar se conoce como carga inducida. Vamos a dejar de aquí de compartir un ratito y vamos a poner las imágenes del libro, porque el libro pues, dibuja mucho mejor que yo. Entonces, yo me imagino que han hecho esto más de alguna vez en la vida, ponen un montón de papel en una mesa, qué sé yo, luego se frotan con un cepillo para el cabello o con un peine, luego se frotan la cabeza con un peine. Cuando acercan el peine al papel, pues el peine va a traer el papel. ¿Qué pasó? Dijimos que no podía crearse carga de la nada, dijimos que no podía desaparecer carga de la nada y también sabemos que los peines y los papeles originalmente son eléctricamente neutros, ¿sí? Entonces aquí el libro pone el ejemplo de qué pasa si tenemos una varilla de plástico cargada, que en este caso sería, por ejemplo, el peine, yo me lo froto contra el cabello y lo termino cargando negativamente. El proceso de frotarlo hace que las cargas negativas se muevan hacia el exterior. Luego tenemos una esfera metálica que en principio no está cargada. Sí, y vamos a ver. Luego tenemos una esfera metálica que en principio no está, bueno, aquí creo que lo que hacen es, no se carga, bueno, el alambre de nylon, sí. Quiero explicar otro principio, no este particularmente. Correcto, por ejemplo aquí. Entonces, está la esfera metálica, está cargada, no tiene ninguna carga, es carga neutral. Luego se acerca la varilla con carga negativa y lo que va a producir en la esfera que estaba cargada, perdón, la esfera que no tiene carga, es que las cargas positivas se van a mover, se van a sentir atraídas por la varilla con carga negativa y las cargas negativas se van a sentir repelidas. Entonces, al final lo que se tiene ahí es que se producen cargas inducidas. Van a aparecer cargas sobre la superficie de la esfera metálica que originalmente pues tenía una carga neutra. La esfera metálica sigue teniendo carga neutra, pero se reacomodó de tal modo que pues se va a sentir atraída por la varilla metálica o por la varilla con carga negativa o la varilla de plástico. Entonces, este experimento también se puede hacer, por ejemplo, si ustedes flotan un globo contra su cabello o contra su piel, lo cargan negativamente, luego ponen un chorro de agua y van a ver que si acercan el globo cargado negativamente, es el chorro de agua, pues este se va a sentir atraído porque el agua en principio tiene carga neutra. Entonces, si por ejemplo en el examen o por ejemplo en los controles de lectura les preguntan, se acerca una varilla cargada negativamente hacia un material y el material se ve atraído. Y lo siguiente es verdadero. A. El material tenía originalmente carga negativa. B. El material era neutro. C. El material era de carga positiva. Al menos dos son correctas. Después pues, sería al menos son dos correctas, ¿no? Porque puede ser que el material, yo no lo conozco, puede ser que tenga carga positiva. Y lo otro es que puede ser que tenga carga neutra y que haya pasado este proceso de carga inducida. Entonces, también les pueden poner la opción de no se puede determinar y si no sale, al menos son dos correctas, pues esa sería la correcta porque ustedes no saben si en realidad tenía carga positiva al principio o si era de carga neutra y se produjo el fenómeno de carga inducida. Aquí les ponen el ejemplo del peine con el papel, por ejemplo. Sí, entonces eso de la fuerza en los objetos sin carga, pues es un fenómeno bastante interesante. Ahí el libro propone unas applets que ustedes pueden buscar si gustan. Yo creo que también va a haber
algo ahí en la actividad interactiva. Bueno, de mi parte por hoy, eso sería todo. Espero que estén bien. Recuerden ir estudiando desde ya. Vayan leyendo el libro, por favor, y me hacen preguntas. Les deseo un feliz día y pues nada, que estén bien.